a stone. The things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. Buen día, coquicocheteros por el mundo. ¿Cómo estamos hoy? Feliz, como siempre, un día más, un tutorial más. En este caso, la manta. La manta, no una manta, la manta. Perdonadme que estemos utilizando esta cámara, pero se me ha roto la otra y soy incapaz. No sé cómo ensamblarlo para poder, mientras no me traigan la pieza que he roto, porque la he roto, no voy a poder hacerlo con otra cosa. Pero seguimos, no pasa nada porque se ve perfecto y el tutorial lo vamos a ver divinamente. Mirar la combinación del granny tradicional con este punto moderno que ni siquiera parece un granny. No sé, creo que queda fantástica esta manta, este punto, esto es absolutamente ideal. Yo no tengo nada que decir, sino solo que mide 1,20 de ancho por 1,50 en su lado largo, que he gastado 480 gramos de una lana que cada 50 gramos tiene 5 metros, es decir, he gastado 1 kilómetro de hilo, porque he gastado 500, o sea, 500 gramos, 480 son 500, son 10 ovillos de 50 gramos y 10 por 100 son 1000, o sea, he tejido 1 kilómetro de lana para hacer esta mantita. El acabado me encanta, bueno, me encanta todo. Deciros que vamos a hacer este tutorial ya, no me enrollo más, que os suscribáis al canal, por favor, si no estáis suscritos todavía, y que si os decidís hacer vuestros proyectos, publicarlos en Instagram y etiquetarme, y así yo puedo verlos, me llegan las fotos y las publico yo también, y la vemos por todo el mundo. ¿Qué os parece? Vamos con el tutorial, chao. Bien, vamos a empezar a hacer nuestra mantita. Lo primero, tenemos un hilo que nos mide 3 centros y medio. Bien, esa es la primera de las cosas que quiero deciros. 3,5 el grosor de nuestra lana y que recomienda tejer con un 4, pero yo voy a poner un 4,5, ¿vale? Para que quede esponjosa. Y todos estos colores, cada uno, imaginación al poder. A mí me parece buena idea que tenga estos colores. La otra, como habéis visto, la hice con un degradado. Esta pues la voy a hacer sin degradado, sencillamente cambiando el color. Imaginación al poder. Vale, tenemos que sacar un número que sea múltiplo de 3. ¿Vale? Entonces, empezamos haciendo nuestro primer punto. Vamos a empezar las cadenas. Ahí van. Tenemos el primer punto, ¿veis? Es como un nudo corredizo. Si lo cerramos es nuestro primer punto, si no lo cerramos y lo dejamos abierto es nuestro nudo corredizo. Y empezamos haciendo cadenas múltiplo de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya van 2. 1, 2, 3. Ya van 3. 1, 2, 3. Ya van 4. Múltiplo de 3. 1, 2, 3. Ya van 5. 1, 2, 3, ya van 6, 1, 2, 3, ya van 7. 7 veces múltiplo de 3, o lo que es lo mismo, 21 puntos. Y ahora vamos a tejer uno más para cerrar, digamos, nuestra serie. Necesitaremos múltiplo de 3 más 1. Y ahora aquí, 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Y vamos a hacer todo el tiempo, vamos a estar haciendo grupos de 3 puntos altos tejidos en el mismo punto. Entonces las 3 cadenas sustituyen a mi primer punto alto y debo hacer 2 más, 1, 2, 3. En la cuarta de las cadenas, por eso hay una más, yo empezaré a hacer punto alto, que por si acaso alguien no sabe, voy a repetir. Paso la hebra por mi gancho. Para tejer el punto alto paso la hebra por el crochet y por el mismo punto, porque hemos dicho 3 juntos.
Lo sacamos y tenemos 3 hebritas dentro del crochet y nos vamos a ir deshaciendo de ellas de 2 en 2, pasándola una vez, pasándola otra vez. Ahí tenemos los 3 primeros puntos altos. Una cadenita y contando 1 y 2, en el tercero de los puntos volvemos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, uy, aquí hay un pelo, y 3. ¿Vale? Y una cadenita para hacer 1, 2 y en el 3 otra vez 3 puntos altos. En el mismo punto los 3 puntos altos. Va 1, va 2. Siempre todo sin tensión, ¿vale? Esto es importante. Ni las cadenas iniciales ni los puntos mejor que no estén tensos. Siempre. Una cadenita y nos vamos contando 3, 1, 2 y 3. Ahí volvemos a hacer el grupo de 3 puntos altos. 1, 2, ahí se me desmonta, y 3. Una cadenita y de nuevo 1, 2 y 3. Así hasta llegar al final. Vamos a hacer todas igual hasta llegar al último de los puntos. ¿Vale? Venga, pues voy a ir rápido. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. He llegado al último de los bloquecitos. Una cadenita y 1, 2 y 3. Estoy en el último de los bloques. Bueno, pues aquí hacemos 3 puntos altos. 2 y 3. Este punto está lleno de puntos. 1 y 2 cadenas. Bien, entonces tenemos el primero de los grupos hechos y 2 cadenas de separación para, dentro del mismo punto, volver a poner 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Digamos que estoy girando, ¿veis? Y ahora otras 2 cadenitas. Otras 2 cadenitas para hacer en el mismo punto 3 puntos altos. En la misma cadenita otros 3 puntos altos. Y ya tengo el giro completo. Bien, ¿veis? Tenemos hecho el cruce. Tenemos todos los puntos ya marcados. Y ahora, una cadenita. Y sobre el mismo punto donde hiciera por un lado, voy a hacer también los puntos altos por el otro. El grupo de 3 puntos altos los voy a montar sobre el mismo lado en que montase el resto. Del otro lado. Una cadenita. Y al mismo sitio. Esto ya va a ser fácil, no tenemos ni que contar porque es ir donde estuvo el otro. ¿Vale? 2 y 3. Una cadenita, siempre cada grupo de 3 está separado por una cadenita. 1, 2 y 3. ¿Vale? Y de nuevo, así hasta el final. Vamos a llegar hasta este último punto. He vuelto a llegar al final, una cadenita, y en el mismo punto donde hiciese ese primer grupo de cadenas voy a hacer otros 2, igual que aquí, separados por 2 cadenas. 1, 2 y 3. Un primer grupo, 1 y 2, 2 cadenitas para meter otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 1 y 2 cadenas, ¿vale? Porque ya tenemos, este es el ángulo, entonces 1 y 2 cadenas y me uno a esa tercera de las cadenas con un puntito deslizado, ¿veis? Cadenita al aire.
y vamos a cortar este primer color. Mirad, ya tenemos el principio. Primera cosa que tenemos que decir aquí, yo quiero una manta que sea rectangular, por eso la he empezado rectangular. Si yo lo que quiero es un cuadrado de manta, en lugar de empezar así, empezaría solo con un cuadrado. ¿Bien? Este dato, de todas maneras, creo que voy a hacer un cojín o algo parecido para que podamos ver y observar las diferencias, porque siempre es bueno tener este dato, ¿vale? Cambiamos el color. Por esto estaba sacando este color verde. Se va a quedar en esta gama de colores, así como muy dulcecita. Entonces, vamos allá. Al cambiar el color, pues nada, en lugar de empezar en el mismo sitio, yo voy a empezar en cualquier otro, porque así los acabados se van a ir perdiendo. ¿Cómo empiezo yo? Hago ese nudito, ¿vale? Ese punto corredizo, ¿no? Ese nudo corredizo que hacemos, y lo vamos a poner por el derecho en cualquiera de los huecos, en este mismo del medio. Y aquí tendría mi primera de las cadenas, y dos más, mi primer punto y dos más. Y así, seguido hago un punto alto, otro punto alto, y en este grupo nada más. Me voy con una cadena al siguiente huequito. En el huequito, 3 puntos altos. Este punto, esta vuelta, va a ser fácil. Y son las dos únicas que son diferentes. Después vamos a trabajar todo el tiempo igual. Una cadenita al hueco. ¿Vale? Pues venga, voy a irme hasta la esquina. Uy, pude empezar antes. Me voy de un chas hasta la esquina, que esta manta va a quedar de lujo. ¿Sabéis para qué la voy a usar yo? Ahora por las mañanas hace muchísimo frío. Entonces la voy a poner en el coche para cuando arrancamos por la mañana tener nuestras mantitas que nos tapen las piernitas. Una cadenita y estoy en el del medio, ¿veis? Bueno, pues aquí en el medio voy a hacer ahora, en lugar de 3 grupos de 3, solo 2 para hacer la esquina. Entonces hago esos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Con esas 2 cadenitas de separación para volver a poner 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Veis? Sin querer ya me ha girado perfectamente el tejido. Una cadenita de separación solo es en el ángulo donde pongo 2. ¿Bien? Entonces aquí otra vez hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3, 2 cadenitas de separación. Solo los 4 ángulos tienen 2 cadenitas de separación. ¿Comprendido? Solo los ángulos. 2 y 3. Mirad, he girado perfectísimamente. Y ahora, una cadena. Me voy hasta el otro lado, haciendo en todos los huecos, a ver que quito este punto de aquí, haciendo en todos los huecos 3 puntos altos, 2 y 3, separados por una cadena. Vamos allá. Vuelvo a llegar a la esquina, y hago lo mismo, ¿vale? 3 puntos altos, 1, 2 y 3, y para girar 2 cadenas, no una, ¿vale? La lana hace algo ahí raro. 2 cadenitas, 2. Bien, hecho, ¿veis? El giro perfectamente y una cadena solo de separación. Solo, insisto, aquellos, las 4 esquinas son las que tienen 2 cadenas de separación. Es decir, ahora, aquí 2 cadenitas en lugar de una y giramos. Es que a veces hay que entender o interpretar cómo el punto nos va guiando en esta labor de tejer que tenemos, porque ha hecho el giro solito. Una cadenita más para irnos hasta
el final. Bien, ahí uno. Bien, tenemos la segunda vuelta terminada y nos queda por empezar la tercera. ¿Qué vamos a hacer en la tercera? Empezar 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Ya tengo casi escondida mi hebra. Vamos a hacer algo diferente ahora, ¿vale? Y es que el punto del medio va a llevar un punto alto doble. ¿Esto qué quiere decir? Que lo vamos a enganchar en el punto de relieve, para hacer un punto de relieve, pero con 2 hebras en nuestro crochet para hacer que sobresalga el punto de medio en todos los bloques de 3. Ahí tenemos nuestro punto alto doble de relieve. Y el tercer punto del bloque lo hacemos normal. Bien, una cadenita. Hacemos dentro del bloque el primero un punto alto. Hasta ahí todo bien. Pero el de en medio es un punto alto doble que vamos a trabajar enganchando en lugar de en el hueco, en el punto alto que tenemos más cerca, más abajo, en recto. Y ahí trabajamos un punto alto doble. Y el tercero de los puntos normal. Todos los bloques de 3 van a ser así, excepto el del ángulo, los del ángulo. Bien, entonces tenemos cada bloque de 3 puntos altos. El de en medio vamos a tejer un punto alto doble de relieve enganchado ahí. En la última vuelta no, en la penúltima va a coincidir el color, es decir, o es blanco o es de color. Vamos a trabajar siempre de la misma manera, es decir, el blanco siempre va a ir sobre el punto de relieve sobre otro que sea blanco y el de color siempre va a ir de color de tal manera que nos van a salir líneas, ¿vale? Vamos a ir viendo igualmente. Una cadena. Nos vamos al ángulo. Aquí no hay donde hacer el de relieve, porque si os fijáis el blanco ya está ocupado. Pues nada, hacemos los ángulos, siempre se van a trabajar de la misma manera. 3 puntos altos, 2 cadenitas y 3 puntos altos para hacer el giro, ¿vale? Siempre los ángulos, las esquinas, siempre, todas las vueltas, las esquinas se van a trabajar igual, ¿vale? Una cadenita y nos vamos al bloque que ha aparecido en el medio. Pues nada, un punto alto y un punto alto doble de relieve enganchando en el blanco. Porque aquí sí que hay. ¿Veis? ¿Sí? Y el último de los puntos. Siempre, todos los bloques son de 3 puntos, solo que el de en medio lo vamos a hacer de esta manera. ¿Sí? Una cadenita y otra vez tenemos ángulo. Pues nada, 3 puntos altos, 2 y 3, con 2 cadenitas, acordaros, es la diferencia también, ¿eh? Y volvemos a hacer esos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Una cadenita y nos vamos ya a los bloques de 3 normales. Cada vez van a haber más bloques porque estamos haciendo aumentos. Punto alto doble de relieve enganchando el punto de medio, ¿vale? De la vuelta última no, de la penúltima, el que nos cuadre. Bien, porque siempre vamos a trazar una línea. Va a haber una línea ahí. Una cadenita y nos vamos al siguiente bloque. El del medio, punto alto de relieve doble, 2 hebras en el crochet y nos vamos. ¿Veis que nos lo pide el hueco? No tiene punto, pues buscamos ese punto y está ahí y hacemos ese punto alto doble de relieve. Y el último de los puntos del bloque de 3, una cadenita, nos vamos al siguiente. Así todo el tiempo. La verdad que es fácil, ¿no? Es fácil, yo creo. No voy a darle la vuelta al tejido hasta la vuelta siguiente para que veáis
lo maravilloso de esta manta que estamos haciendo. Porque es clásica y súper moderna. Y es tan bonita por un lado como por otro. Las cosas que a mí me encantan, ya sabéis. Bueno, vamos allá. Acabo la vuelta con el hilo blanco. Y vamos a enganchar el nuevo color para que veamos dónde vamos a hacer ahora. Dónde vamos a enganchar ese punto alto de relieve. Sobre el blanco ya lo tenemos. Y siempre va a ser así. Todas las vueltas blancas se van a tejer de la misma manera y todas las vueltas de color se van a tejer de la misma manera. Entonces, quiero terminar esta vuelta para explicaros cómo hacer la siguiente. ¿Vale? Venga, vamos a acabar corriendísimo y nos encontramos. He llegado al final, ¿veis? Y nada, pues al final me engancho con la tercera de las cadenas en un puntito deslizado y cadena al aire para asegurarme que se cierra bien. Corto la hebra, dejo la blanca reservada porque ahora voy a cambiar de nuevo el color. Cada vuelta una de cada color, una blanca y otra de otra, alternando color. Voy a poner ahora este gris. Para eso, y cambiándome de lado, por ejemplo, acá voy a pegarme, voy a empezar de nuevo a hacer esas 3 cadenitas. Podemos empezar de cualquiera de las 2 maneras que os he mostrado, ¿veis? Aquí yo ya tengo, sin querer, guardadita la hebrita. Punto alto doble de relieve que vamos a enganchar. Este es el primer punto alto del bloque de 3 y el segundo siempre será de relieve. ¿Dónde? Ahí, sobre el verde en esta ocasión. ¿Por qué? Porque es el que nos encontramos. Es el que está pegadito en la línea, porque nosotros tenemos, el punto nos va a ir describiendo líneas que vamos a ir generando con ese punto alto de relieve y va en el medio siempre en la línea. Entonces, cuando la vuelta estamos haciendo la de blanco, siempre nos va a caer un punto alto doble de relieve sobre el blanco de la vuelta anterior. Pero cuando es color, vamos a trabajarlo sobre el color de la vuelta anterior. ¿Veis? Ahí va. Cadenita. El último que tenemos antes de llegar al ángulo. ¿Veis? Pues esta es toda la complicación que tiene esta mantita. Tener la precaución de hacer el punto de relieve, el punto alto de relieve sobre el que nos toque, ¿vale? El blanco va a ir siempre sobre el blanco y los de colores van a ir siempre sobre los de colores. Y que los cuadros, que las esquinas se van a tejer siempre igual. 3 puntos altos, esas 2 cadenitas para girarnos y encontrarnos 3 puntos altos de nuevo. Bien, antes tuvimos un solo punto alto doble en el grupo de 3. Ahora tenemos 2 grupos de 3. En la siguiente vuelta tendremos 3. Así es la manera en la que nos va a ir creciendo nuestra manta en rectángulo. Va a ir creciendo de largo, pero también de ancho. Y al final tendremos una manta de forma rectangular. Si no la queremos tan rectangular, quitamos. ¿Vale? La hacemos menos. Si la queremos cuadrada, solo ahí. Bueno, esto lo voy a hacer en otro tutorial porque creo que puede ser más fácil verlo, ¿vale? Entonces, hay uno, el punto alto de relieve doble. Ay, cuidado que enganché mal. Las 2 hebritas. Y ahí tenemos el punto alto de relieve doble. Y el tercero. Esta es una manta que se puede hacer perfectamente viendo la tele. Ni te digo en una charla, en un cafecito con las amigas, porque no hay nada que contar.
sea que es ideal. Y además, y cuando acabemos esta vuelta lo vamos a ver, no voy a hacer más hasta, o sea, no voy a enseñarlo hasta que acabe esta vuelta para que se pueda ver bien. La esquina, volvemos a trabajar. Porque esta manta tiene todos los requisitos de una manta absolutamente ideal. Lo tengo que decir. O sea, me súper encanta. Y lo vamos a ver cuando acabe esta vuelta. Ya vuelvo a tener, ¿veis? Los ángulos no tenían, pero eso forma parte de la belleza de la manta. Pero ahora ya sí. Cada cuadrito verde, cada bloque verde tiene, en este caso, un punto de relieve en color gris. ¿Vale? Este punto de relieve está mal hecho. Es un punto de relieve, un punto alto doble. Creo que no lo saqué bien por alguna razón. Ahí sí, ¿veis? Y ahí, una cadenita y de nuevo. Punto alto doble. ¿Veis? Estamos comprendiendo cómo hacer. Sí, ¿no? Yo creo que se va entendiendo bien. Bueno, pues voy a hacer toda la vuelta para llegar a engancharnos de nuevo con el color blanco y que veáis cómo es esta mantita. Por cierto, suscríbete por ahí, suscríbete a mi canal si todavía no estás suscrito. Suscrita, cookie crocheteros del mundo. Tenéis que estar suscritos al canal y darle a la campanita para no perderse nada. ¿Verdad? Bueno, pues si todavía no lo estás, suscríbete ya, vamos. Para aprender a hacer cosas como estas, así de cookies, hay que estar suscrito al canal. No te los perderás. Me voy hasta el ángulo, ¿vale? Me voy hasta acabar la vuelta porque todo el tiempo se va a trabajar igual. Todo el tiempo vamos a trabajar de la misma manera. El punto de medio es un punto alto doble de relieve, tejido sobre el bloquecito que nos encontramos en la última vuelta, no en la penúltima, para que sea siempre en línea recta. ¿Vale? Venga, acabo la vuelta y nos encontramos. He llegado al final, punto deslizado, cadenita al aire, punto deslizado con la tercera de las cadenas, cadena al aire y tenemos acabada esta vuelta. Bien, ¿qué pasa ahora? Volvemos a cambiar el color, nos toca de nuevo la blanquita, pero mirar, he querido esconder las hebras para que lo vierais. Por este lado nos va quedando algo diferente, ¿verdad? Pero por aquí tenemos el granny. Tenemos nuestra manta granny que por este lado se convierte en algo completamente diferente. ¿Cierto o no? Mirar. Granny, no granny. Granny, no granny. Vamos a seguir y lo vamos a ver mucho mejor. Blanquito de nuevo. Empezamos. Vamos a hacer todas las vueltas ya igual, ¿vale? Esta es la última que vamos a trabajar. Cookie crocheteros juntos porque van a ser todas igual. Punto alto doble de relieve por ser el tercer punto. Lo mejor de todo, ahora ya solo tenemos que engancharnos con el punto de relieve de la vuelta anterior. Todavía se simplifica más. Bien, porque antes teníamos que acordarnos de enganchar en el punto, pero es que ahora está el punto ahí diciendo, ven aquí, anda, ya hazlo. ¿Ves? ¿Ves qué fácil? Es que se engancha el punto solo, se viene con nosotros. Y acordar siempre, son 3 puntos. Es fácil perderse el punto tercero. Pero bueno, no estar atentas. Punto alto de relieve, alto doble. ¿Veis? Aquí lo vamos a tener que ir generando porque fue el de la esquina en su día. Pero ahora ese último nos aparece y ya forma parte de nuestra manta y nos lo irá siendo demandado a cada rato. Bien, cadenita,
Y estamos en la esquina. Pues nada, la esquina. Ya sabemos trabajar las esquinas, ¿verdad? 2 cadenitas y ya tenemos el giro. Pues nada, seguimos. Bien. 2 y 3. Una cadenita. Y ahora veis, ahora tenemos 3 en lugar de 2 como teníamos antes. Y en lugar de 1 cuando teníamos antes. Pues nada, empezamos. Todos los puntos, estos en concreto, pues son nuevos, pues los hacemos. En la siguiente vuelta ya... Ay, perdón, punto alto de relieve, que no se os pase. Se me pasaba, ¿habéis visto? Punto alto de relieve. Doble. Bien. Hasta llegar a la otra esquina, lo que nos vayamos encontrando. En este caso, ¿veis? Porque este es de la esquina anterior. Este ya estaba, pues ya tenemos el punto alto de relieve que nos ofrece el tejido. Y ya solo continuarlo. Y el tercero. Este, como viene de una esquina que no estaba hecho el punto de relieve, pues ahora nosotras y nosotros vamos y lo tejemos. Bien. Bueno, vamos allá. Y seguimos. Cadena. Y 3. Puntos altos, 2 de separación y giramos. Otros 3 puntos altos. Siempre los puntos que están más cerca de esas esquinas en esta primera vuelta, ¿ves? No tienen el punto de relieve ya hecho, porque acabamos de tejerlo. Forma parte de los aumentos. Pero aquí ya empezamos a hacer, se incorpora a la normalidad de nuestros puntos y se va a tejer igual que la mayoría de ellos. ¿Veis? Aquí ya tenemos el punto. Aquí ya tenemos el punto alto doble, ¿veis? Nos lo pide, ya lo tenemos ahí fuera. Ah, ¿sí? ¿Lo vemos? ¿Lo entendemos esto? ¿Sí? Pues nada, ahí seguimos. Punto alto doble y lo tenemos. Así vamos a trabajar toda la vuelta. Cuando lleguemos aquí nos va a pasar lo mismo. ¿Vale? Vamos a tener este punto y este, pues no tenían ese punto de relieve, pero no pasa nada, se lo vamos haciendo. ¿Veis? ¿Cómo va saliendo? ¿Sí? Pues genial, vamos allá. Entonces seguimos trabajando. ¿Veis? Acabo de terminar la vuelta de blanco. Se empiezan a vislumbrar, a ver esas rayas blancas, ¿no? Que van por arriba. Pero lo mejor de todo es que sigue siendo una manta típica, ¿eh? Sigue siendo, la mantita. Bueno, vamos a cambiar el color por este gris clarito. Y azul. No voy a cambiar más que 4 veces de color, pero me gusta. Me gusta la idea. Bien, vamos a volver a repetir este último, ¿vale? Que es la única dificultad que tiene. Y ya, cada uno seguirá creciendo la manta hasta el infinito y más allá. Atención, insisto. Si queremos que no quede tan rectangular, en lugar de 7 veces 3, como hemos hecho, pues hacemos menos. ¿Vale? Cada uno, imaginación al poder según qué cosa quiera conseguir. ¿Bien? Bueno, pues empezamos de nuevo. Las 3 primeras cadenas. Y seguido el punto alto de relieve. Esta vez nos toca sobre el gris más oscurito. Pues punto alto de relieve. ¿Veis? No es blanco porque nos toca la fila de color, pues trabajamos sobre el de color. Imaginaros una mantita así hecha con los restos de las lanas. Pues podemos perfectamente tener, incluso yo diría, hasta distintas texturas.
¿Eh? Nos quedaría francamente estupenda. Bueno, pues una cadenita y seguimos. ¿Veis? Mirar, hasta aquí teníamos el punto alto de relieve de la vuelta anterior nos sobresale y ya lo hacemos. Aquí, como venimos de un aumento, acordaros, no lo tenemos, es el ángulo. Bien, ahí tenemos que tejerlo, ¿sí? Pero lo tejemos y ya está. Y ya se incorpora a la generalidad de los puntos. Y después seguido viene la esquina. Y acordaros, 3 puntos altos, 2 cadenitas para el giro y otra vez 3 puntos altos. Bien, una cadena de separación y volvemos. Este primer hueco, como veis, no tiene todavía el punto de relieve, pero ya lo va a tener. ¿Veis? Punto alto doble de relieve, ya lo tenemos. Bien, ¿lo vemos? Digamos que se va generando esta diagonal y va saliendo. Ahí. ¿Sí? ¿Lo comprendimos? Bueno, pues ya está. Todas las vueltas vamos a trabajarlas igual. Se nos irá ensanchando, ¿vale? Se nos irá ensanchando por aquí. Esto lo tendremos luego que estirar bien para que se nos quede igual, ¿veis? Ahí vamos a ir tejiendo. Qué lindo, ¿no? Qué bonito se ve. Bien, bueno, pues todas las vueltas de la misma manera y tendremos nuestra mantita tejida. Vamos allá. Mirar cómo va ya, que se me sale de la imagen. No puedo publicar, no puedo hacerlo más grande. Ahí está. Ahora mismo, por aquí, de la parte más estrecha, está midiéndonos ya casi 1 metro. Y de largo nos mide 1,5 metros, ¿vale? Y ya la voy a dejar así. Ahí. Voy a hacer el adorno, la puntilla. Y muy sencilla. Básicamente voy a hacer como en el cojín, pero antes del... perdón. Antes de empezar, o sea, antes de hacer el rebordecito del cojín, voy a poner unas filitas en blanco, en el color beige, de punto bajo, ¿vale? Voy a empezar más para acá para que veamos qué hacemos en la esquina. Estos los colores. Vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto, ¿vale? Un punto bajo en cada punto. Y así vamos a hacer 3-4 vueltas para que se enmarque en el color blanquito y nos destaque, ¿vale? Entonces voy a seguir llegando. Voy a hacer un punto bajo en cada punto. Bien. En cada punto un punto bajo. En el punto de cadenita, pues un punto bajo. En todos los puntos, un punto. ¿Vale? Hasta que lleguemos a la esquina. Y en la esquina vamos a hacer igual, solo que al principio, o sea, al llegar a la esquinita, pues vamos a hacer algún puntito más. Bien, en lugar de 2, 3, ya está. Bien, entonces aquí vamos haciendo un punto, otro punto. ¿Veis? Ya estamos en la esquina que habían 2 cadenitas, pues vamos a hacer 1, 2 y 3. Y ya seguimos poniendo puntos. ¿Vale? 1, y ya seguimos haciendo un punto bajo en cada punto. Para la siguiente vuelta, os he dicho que quería hacer más de una. Pues para la siguiente vuelta y en el punto de en medio, que si queréis, por si acaso alguien no lo encuentra, lo puede marcar, aquí le pondremos en lugar de 1, pues 2, ¿vale? Y ya está. O sea, es la única, es hacemos un puntito más en el punto de la esquina. Y por todo lo demás, pues sencillo, punto bajo, punto bajo, punto bajo, punto bajo, punto bajo, punto bajo. Y entre el punto y punto, suscríbete a mi canal, ¿vale? Porque mirad cómo nos está quedando esa manta. Ya habéis visto el cojín, pero es que la manta... ¿Cómo es la manta? ¿Cómo es? Vamos a ir haciendo entonces un punto en cada punto. Teníamos 3 puntos altos y una cadena. Pues 3 puntos bajos y en la cadena un punto bajo. Bien, ¿verdad? Sí, comprendido, ¿cierto? Bueno, pues así hacemos 3-4 vueltas, insisto, no lo sé, entonces sobre la marcha lo voy a decidir, pero que yo creo que serán 3, que levante lo mismo que el tamaño del punto alto.
3 vueltitas y nos volvemos a encontrar para después hacer la ondita misma del cojín. ¿Os parece? Pues nada, listo, vamos haciendo. Vamos a trabajar entonces esto. Bueno, mirad, hice 3 vueltas, bien, de puntos bajos. Y ahora no voy a hacer más. Con esas 3, ¿veis? Se me ha quedado enmarcadito. Ya no hago más, entonces, una cadenita al aire. Corto mi hebra, corto mi hebra, corto mi hebra y ya lo tenemos. Nos queda una sola vuelta. ¿Qué voy a hacer? La misma vuelta, el mismo adorno que hiciera en el cojín, porque es que me parece muy lindo. Y como estoy haciendo esa manta, pues voy a reproducir lo que hice. Pero esta es la variación que he hecho. En lugar de poner solo una vuelta, he puesto 3, porque así se queda enmarcado. ¿Veis? Y no sé, me parece que queda un poquito más resultona. Y aquí voy a poner este color ahora para hacer la ondita del cojín. Voy a poner este color, porque quizás sea el que más resalte y va a hacer un complemento que a mí me parece el más bonito. Aún tengo que esconder mis hebras. Algunas personas me habéis preguntado que la hebra blanca, o sea, la hebra que se repite en la manta a lo mejor no hace falta cortarla y se puede ir subiendo como queráis. A mí, como queráis. Yo las he cortado todas, pero se puede no cortar, por supuesto. ¿Vale? Se puede no cortar perfectísimamente, porque no se va a notar apenas y según vaya creciendo la manta, menos todavía. Si haces una manta muy grande, todavía se va a notar menos, ¿vale? Entonces, acordaros, igual que hiciéramos en el cojín, 1, 2 y 3 cadenitas, saco mi hebra, 1 y en el 2 salto 1 hacia atrás, salto 1 hacia atrás. Voy a ir a repetirlo otra vez por si acaso alguien no ha visto el cojín. Que si no habéis visto el cojín, por aquí arriba os dejo un enlace para que podáis ver, ¿vale? 1, 2 y 3 cadenas, saco el gancho del tejido donde estoy y lo voy a pasar, voy a tejer hacia atrás, como si hiciéramos punto de cangrejo. Entonces saltando uno de los puntos en el siguiente, pongo el crochet y voy a tejer, no voy a tejer realmente, voy a sacar esa hebra. Es lo único. Y ahora otra vez, 1, 2 y 3 cadenitas, solo 3, quito la hebra, paso 1 hacia atrás, lo salto y en el siguiente engancho mi hebra para sacarla, haciendo esa ondita. ¿Ves? Es que es ideal esta tontadita. Es que es una puntadita que no puede ser más simple, pero que queda 1 para atrás, lo salto 1 y el siguiente lo engancho. Y ahí ponemos 1, 2 y 3, salto 1, otro para acá. ¿Vale? A esto podemos hacerle variaciones. A este punto tan sencillo se le pueden hacer variaciones que también... Ay, perdón. Lo engancho y lo engancho. ¿Veis? ¿Veis lo que vamos a conseguir? Yo creo que una monada. Imaginaros que yo hago una cadena, un piquito de 3 y otra cadena y lo paso. Voy a hacer esto mismo pero con piquitos. Una monada también. A mí me parece que solo esto le va a quedar fantástico a la manta porque solo quiero un detalle. Esto ya es espectacular. Entonces no me hace falta añadirle más. Yo creo, a mi gusto, ¿bien? A mi gusto. Entonces, ahí la dejo. Yo quizás sea demasiado sencilla, pero me gustan así, las cositas sencillas. 1, 2 y 3, pero hay un montón de puntillas. Yo tengo algunas ya hechas que podéis, si queréis, echar un vistazo y cambiarla. En lugar de esta, poner otra, pero a mí me gusta así. Entonces, insisto, y ya no lo repito más porque se puede hacer una cansina. 3 cadenitas, yendo hacia atrás, saltando un punto en el siguiente, solo pasamos la hebra. No hacemos punto, ¿vale? Solo es pasar la hebra. Y 1, 2 y 3. No hacemos punto, insisto. Solo la traemos adelante, desde atrás. ¿Veis qué lindo? Bueno, pues así, todo el perímetro. Da igual que estemos aquí, ¿vale?
si queréis lo juntáis, si queréis no, pero yo voy a ir haciendo uno sí, uno no, uno sí, uno no, mi ondita. Vale, pues nada, toda la vueltita así, 1, 2 y 3, y nos encontramos, porque habremos terminado nuestra mantita. Tendremos que esconder todas las hebras y luego tendremos que bloquearla. Yo lo que voy a hacer más que bloquearla es plancharla para que se estire un poquito. ¿Veis? Porque así por atrás, es que por atrás yo creo que es lo más chulo, que por delante y por detrás es espectacular. Que ya sabéis que yo, ¿veis? Tenemos el punto granny que está quedado muy cerradito porque tiene el punto de relieve por delante, pero al estirarlo un poco, ¿veis? Tenemos el granny total. Vamos a hacer toda la vuelta, voy a esconder hebras y nos volvemos a ver. ¿Os parece? Vamos allá. Bueno, terminada la mantita, mirar el remate que acabo de poner, ¿eh? ¿Veis como la sencillez prima, yo creo, ¿no? No sé, yo creo esto, bueno. Aquí la tenemos de por atrás. Entonces, deciros, ya tengo terminada la manta, perdonadme, pero me he cargado del otro trípode un cacharro y no puedo colgar la cámara. Entonces tengo que hacerlo de esta otra manera, pero está muy cerquita de nosotros, pero bueno, para verla nos va a servir. ¿Veis cómo ha quedado el acabado de la manta? Nos mide, ¿vale? En la parte más ancha, 1,50. A ver. En la parte más larga, por aquí, 1,50. Y la parte ancha nos mide 1,20. Pedazo de manta que acabo de terminar, me parece a mí. La voy a poner así. Mirar la parte, lo que os decía del tipo granny. Lo he planchado, solo está un poco planchadita, ¿vale? Para que vierais el efecto. Todavía está sin bloquear, pero bien, pero nos hace una idea, sobre todo para terminar el tutorial, ¿vale? Entonces, luego os muestro las fotos, o ya habéis visto las fotos, digo yo, pero mirad qué chulada, ¿vale? Esto por la parte clásica. Y ahora le vamos a dar la vuelta, a ver si soy capaz, ¿vale? Porque seguro que soy capaz, ya vais a ver. Aquí, por la parte moderna. ¿Veis? A ver, lo voy a extender bien. Ahí. Se sale de la mesa y así yo ahora puedo tirar de ella y lo veis perfectamente. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo queda? Que está estupenda. Yo creo que es una manta divina. ¿Habéis visto las fotos? Siento no poder enseñarla de otra manera ahora mismo, pero bueno, yo creo que se está viendo bien, ¿verdad? Los colores, ya estiradita, la rayita, en fin, se mezcla el granny tradicional con la modernez. A ver si lo puedo poner así, mirad. Ahí están los dos. Es curiosa la manta, cuanto menos, ¿verdad? Yo creo que es una muy buena, gran idea para muchos proyectos. Ya habéis visto, en Instagram os he publicado una foto de una cookie crochetera que ha hecho un tapiz y ha quedado un tipo atrapasueños con sus maderitas arriba abajo. Ha quedado espectacular. Os lo recomiendo visitar Instagram. Pero aquí está nuestra manta. Espero que os haya gustado. Si es así, un like. Espero que ya estés suscrita o suscrito al canal. Y si no, suscríbete. Y ya de paso, si lo haces la mantita y la quieres publicar en Instagram y me etiquetas, fantástico, porque yo podré verlo. Y lo voy a poner en el vídeo resumen de los trabajos de las cookie crocheteras por el mundo. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Me voy. Chao, chao. Nos vemos en el próximo. Que anticipo será el chal. Todo porque me encanta este punto. Chao. Nos vemos. Of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the neighborhood.